Lo presenté, estamos con Claudio Bruch. Le pregunté fuera del aire, voy a confesar, porque había perdido la trazabilidad. Los 4 años, 2015 a 2019, fuiste secretario de Derechos Humanos en la presidencia de Mauricio Macri. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Sí, correcto. Fui los 4 años en la gestión de Macri en Nación y antes fui 8 años en el gobierno de la ciudad. Bien. Hacemos un primer repaso. Malvinas. Y te dejo a vos, te tiro el título así, General Malvinas. Malvinas es, como para mí, como para todos los argentinos, un sentimiento enorme. A mí me produce mucha emoción. Somos de esa generación, claro, que fuimos testigos de lo que sucedió. Yo soy de la clase 59. Yo fui movilizado en el conflicto del Beagle, que fue anterior. El conflicto del Beagle, sí. Yo estuve en el sur. Gracias a Dios no tuve conflicto bélico. Los más jóvenes no saben, un fallo papal. Exacto, pero comprendo de otra manera lo que implica esa movilización, ese estrés, lo que era el ejército en aquel momento. Y la vida me puso en un lugar privilegiado, que fue de liderar el proyecto del plan humanitario de identificación de los soldados en el cementerio de Darwin. Así que en eso, ¿no? Esa identificación de 114 tumbas, eran 121 tumbas, se encontraron 122 cuerpos que no tenían identificación, la famosa placa soldado argentino solo reconocido por Dios, que nosotros pudimos a 114 poderle dar el nombre. Sobre 120. Sobre 122. Después el gobierno de Alberto Fernández logró identificar una tumba más. Así que cuando llega esta fecha del 2 de abril, un aniversario, 42 años, son muchas cosas para pensar, ¿no? Por un lado, reafirmar la soberanía de Malvinas, pero también entender lo que fue la guerra, lo que fue, obviamente, la dictadura de aquellos años que utilizó la guerra para perpetuarse. Y todo lo que vino después, como la sociedad argentina, que no acepta derrotas, como cualquier sociedad quizás, y fue escondiendo a los combatientes de Malvinas, produciendo mucho mayor daño que el que había producido ya la guerra. Seguro. Y bueno, este proceso humanitario, este plan humanitario, en cierta manera dio respuesta y tranquilidad a 114 familias. Nos ayudó a cerrar una deuda. Bueno, ahora te meto, o sea, ya, tema Malvinas, te meto en lo político. Porque viste que hoy con el tema de derechos humanos, que fuiste secretario de Derechos Humanos, el tema de derechos humanos dice, bueno, el kirchnerismo se apropió de los derechos humanos. ¿También considerás que en la gestión del kirchnerismo también se apropiaron del tema de Malvinas? Fue toda una misma lógica. El kirchnerismo, como dice un colega tuyo, Nelson Castro, fue una desgracia, ¿no? Pero dejándolo del adjetivo, ¿se apropió? Sí, totalmente, se apropió porque ideologizó todo y mal entendió cómo era el tema de la gestión. Los derechos humanos y el tema Malvinas son temas que tienen que estar fuera de todo consideración ideológica. Claro. Son hechos objetivos porque son de la gente y para la gente. Sí. Malvinas atraviesa a toda la sociedad. No hay ideología en eso. Se apropió de la manera tal que, bueno, las malas relaciones o nulas relaciones con Gran Bretaña, impidiendo el diálogo que nos podía haber llevado a seguir aumentando, dándole valor a un diálogo para poder llegar un día al objetivo que todos queremos. Al gran poderoso bélico le conviene que vos tengas las puertas cerradas. Exactamente. Que el chiquito, comparado, tenga las puertas cerradas. Bueno, este fue este aislamiento del kirchnerismo, que nos llevó el kirchnerismo, este aislamiento que nos llevó con respecto al mundo. Y obviamente en la agenda de derechos humanos fue totalmente metámonos con derechos humanos. Fue totalmente cooptada la última gestión de Pietragala, que en estos días fue denunciado penalmente como traidor a la patria por Patricia Bullrich, que llegó a un extremo de él como funcionario del Estado, secretario de Derechos Humanos, ir a denunciar al Estado argentino con incumplimiento en el caso Maldonado, además de falsear la historia, pero él como funcionario público denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cosas inéditas. Y toda su agenda de trabajo estuvo siempre mirada hacia los años 70, hacia el pasado.
y nunca mirando hacia el presente y el futuro para educar una sociedad que sea inclusiva, respetuosa, de entendimiento mutuo. Al contrario, fue radicalizando siempre las posiciones. O sea, fue setentista. Sí, sí, absolutamente. Y constructora de un relato. Bien, ahora vamos al video y voy a tomar, mira, una cosa, yo puedo expresarle a todos ustedes mi opinión. Pero no obstante, uno recorriendo los comentarios de los colegas, en los comentarios de los colegas, de un lado y del otro lado de la grieta, había un común denominador. En el nuevo video hubo una omisión. Como en el gobierno anterior había omisiones, en este video hubo omisión porque hay una realidad. Los terroristas mataron a un dirigente sindical, el caso de Rucci, ¿no es cierto? Los terroristas tuvieron muerte. Y después hubo terrorismo de Estado donde eso no se mencionó, ni tampoco los vuelos de la muerte. Por eso pido una reflexión tuya. Este es el común denominador. A ver, mirá de los medios que voy a mencionar. De La Nación, Clarín, Página 12, no sé, Ámbito Financiero, El Cronista, con respecto al análisis de ese video. No, sin duda. Lo que yo digo, porque también me han consultado, no es un documental. A ver. Es un video preparado para las redes y dando una respuesta muy concreta e instalando un tema. Yo lo que pondero es, el presidente Milei sostiene la necesidad de abordar un cambio cultural fenomenal en todas las áreas. Si bien hubo algunas voces en otro momento, es la primera vez que desde el gobierno, desde las máximas autoridades, se pide hablar de la historia completa y se incorpora formalmente este tema de las víctimas producto del accionar terrorista. Y creo que en eso tenemos que centrarnos. Obviamente creo que hay un consenso generalizado de la sociedad que existió el terrorismo de Estado. Hay un consenso general de la sociedad que están bien que se haya juzgado a los que se juzgaron, que también hay muchísimos militares que están sin condena presos, que hay una demora enorme de la justicia, inclusive también que hay muchas injusticias en aquellas personas que son mayores de edad y con enfermedades que siguen detenidos. Esto es toda una realidad. Pero creo que en el punto donde yo digo, yo no entro en el debate de las omisiones porque vuelvo a decir, no es un documental. Esto me hizo acordar la discusión que hubo con la película 1985. Sí. No fue un documental, fue una ficción, una novela que hablaba de un hecho histórico. Sí. Un documental lleva mucho más tiempo, más contenido. Hay cosas que faltan, pero lo que logró esa película fue volver a instalar, o instalar primera vez en los jóvenes sobre todo, una historia que estaba olvidada. Sí, que hubo varias batallas que no hubo una sola. Exactamente. Esto que hizo el video, y me parece que el logro está, es los grupos que se movilizan cada 24 y que excluyen a una gran parte de la sociedad, porque de hecho yo no puedo ir al 24 de marzo a caminar como caminaba en los primeros años junto con todos a recordarlo. Hoy es un acto ideológico, 100%, y donde la consigna son el número de 30.000, que vuelvo a decir, porque lo dije toda la vida, es un número simbólico, los números reales son 8.560, que son los datos de la CONADEP y los datos del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, confeccionado por el kirchnerismo. Esta es la verdad de los hechos. Por primera vez el Estado le dice, recordemos el 24 de marzo, pero hagamos una historia completa. Y lo instala desde el poder. Claudio, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, gracias por la invitación, un placer.